Me gustaría empezar por una pregunta muy directa sobre ese aprendizaje invisible del que hablas en tus libros. Tú dices en tus libros que para pensar en los cambios que se avecinan en la educación es fundamental pensar en ese aprendizaje invisible. Pero ¿a qué tipos de cambios te refieres? ¿Qué es esto del aprendizaje invisible? Nosotros sabemos más de lo que podemos decir y decimos más de lo que podemos escribir. En los procesos de transferencia del conocimiento a distintos lenguajes se va perdiendo mucho conocimiento. Con la diversificación de canales digitales se valoran ciertas formas de conocimiento y a veces ciertos conocimientos tácitos se ignoran. Ciertos tipos de habilidades quedan un poco subyugadas. Los sistemas educativos tradicionalmente han valorado algunas formas de conocimiento que son las que fácilmente puedes verbalizar en un código, en una base de datos, en un diccionario. Pero hay otras formas de saber que muchas veces tienen que ver con la práctica, con la experiencia, que muchas veces se adquieren en espacios informales. No son siempre reconocidos por los sistemas formales de educación. Sin embargo, y aquí está la ironía, son enormemente valorados después en la vida profesional. Entonces, hay una tensión entre lo que nos enseñan y lo que utilizamos en la vida que es necesario reducir esa brecha. ¿Qué cambios hay que hacer? Bueno, una serie de cambios. Lo más importante es, cuando se piensa en cambios, pensar en cambios en 360 grados. Cambios integrales, no solamente una innovación en algo puntual, porque lo que hay que pensar es en una forma distinta de entender la educación. Una educación que dialoga más con aprendizajes informales, como decíamos, una educación que valora tanto el conocimiento explícito como el tácito, una educación que valora también el saber hacer. Y entonces me parece que tiene que ver con una forma de educación que reconoce formas muy antiguas de cómo aprendíamos. Entonces yo creo que ahí puede ser, por supuesto que con tecnología, pero las tecnologías no son una condición sine qua non para innovar en estas cosas. Sí, cierto, ¿no? Yo siempre digo que tecnología sin pedagogía es igual a un conjunto vacío, que sirve para poco. Si te estoy entendiendo bien, tendremos entonces que hacer más autoaprendizaje, tenemos que desaprender lo aprendido para volver a recuperar la manera en la que aprendíamos antes de que el sistema educativo estuviese tan formalizado. Sí, sin duda. Yo creo que el hecho de que hoy día contamos con enormes posibilidades de acceso a contenidos, a informaciones, nos lleva a repensar qué cosas son importantes de retener y qué cosas son importantes quizás de reemplazar. Es decir, hoy día es tan importante recordar algunos datos que podemos tener en el bolsillo. Quizás podemos centrar esa atención, ese entrenamiento, esa formación en desarrollar ciertas capacidades más adaptables para aprender a aprender, ¿no? ¿Qué es esto de aprender a aprender que se dice tanto? Bueno, es desarrollar ciertas capacidades personales, pero también se pueden desarrollar de manera colectiva, que te permita a ti diseñar tu propia ruta de aprendizaje independientemente si estás en la escuela o en la universidad, de una manera en que puedes seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Esto implica tener una serie de herramientas que no son tanto tecnológicas, sino que son más de orden cognitivo, que te permitan, cuando adquieres un conocimiento, poder llevarlo a distintos contextos. Eso tiene que ver con el autoaprendizaje, con la metacognición. Autoaprendizaje, has dicho autoaprendizaje, que me parece que es un concepto muy interesante, pero para los que, como yo, somos profesores y estamos en el aula, cuando intentamos que nuestros estudiantes, a los que me gusta llamar estudiantes y no alumnos, precisamente por eso, ¿no? Para que se responsabilicen de su autoaprendizaje, muchas veces nos encontramos frenos, porque esto supone un cambio cultural importante, tanto en profesores, maestros, como en los propios estudiantes. Y me da la sensación que a veces nuestros estudiantes no están preparados para enfrentarse a ese autoaprendizaje que es tan necesario. ¿Qué piensas al respecto? Absolutamente. Entonces es mayor responsabilidad del sistema educativo generar los canales para eso. Si bien no existen fórmulas mágicas, sabemos que en la medida en que ese proceso de formación tenga la mayor cantidad de contrastes de la teoría con la práctica, de espacios donde ocurre la vida real, esa aplicación de conocimiento, el sujeto que está en proceso de aprendizaje tiene experiencias de autorregulación que son mucho más interesantes, ¿no? Recuerda tu primer día de trabajo. Uno era una esponja que absorbía conocimiento e información por todos los lugares. Algo pasa que cuando entramos en dinámicas de rutina, empezamos a bloquear esas capacidades de absorción. Entonces, lo que yo creo es que para estimular el autoaprendizaje, una de las cosas más importantes es asegurar que los estudiantes puedan dialogar los planes curriculares, los contenidos enciclopédicos, con otros saberes y otras experiencias que van más allá del aula. Y eso es fundamental y no solamente es importante, sino que además trae otro desafío,
donde no solamente se valoran los conocimientos, sino que las habilidades, que a veces son difíciles de medir, pero que sabemos que son muy importantes. Me estás diciendo, por un lado, que frente a conocimientos, las habilidades y las competencias son tanto o más importantes, que históricamente la educación se ha centrado mucho en una educación memorística y en centrarse en conocimientos, y que ahora, en entornos diferentes, y ahora hablaremos quizá un poco más de eso, a los que estamos acostumbrados, un estudiante puede tener su propio autoaprendizaje y desarrollarse en habilidades de una manera quizá más natural y menos reglada de lo que se venía haciendo o lo que se viene haciendo en el mundo educativo, ¿correcto? Absolutamente, absolutamente. La educación tiene un proceso pendular. A veces se entusiasma con los conocimientos, en otros momentos de la historia, en principio del siglo, por ejemplo, había mucho más interés en el saber hacer que en el saber conocer. Pero hoy día nos damos cuenta que hay que construir un buen equilibrio. No es suficiente tener en la oficina o en la vida a un ciudadano superdotado en cierto saber si es una persona incapaz de trabajar con otros, si es incompatible con trabajo en equipo. Entonces, tenemos que buscar un mejor equilibrio, y me parece que hoy día la discusión en educación va en esa línea de cómo buscar un mejor balance entre las habilidades cognitivas y las habilidades socioemocionales. Este autoaprendizaje del que me estabas hablando me lleva a otra reflexión. Es que, claro, me pienso si en un futuro quizá muy cercano, si vamos hacia un aprendizaje mucho más ubicuo, en donde uno puede aprender casi donde quiera, cuando quiera y como quiera, y ahí probablemente las tecnologías van a tener mucho que decir, pues probablemente el aula o el centro educativo, la escuela, el instituto, la universidad, tal y como lo conocemos hoy en día, a lo mejor ya no tiene sentido. El aprendizaje siempre ha sido ubicuo. Siempre aprendemos en la suma de momentos, ¿no? Es decir, algo que viste en clase, algo que viste en una película, que te comentó alguien en que confías. Entonces, tu proceso de aprendizaje es conectar la experiencia con lo nuevo. Y en un proceso de simbiosis vamos adquiriendo nuevos saberes y nuevas habilidades. Entonces, bajo esa lógica, ¿cuándo aprendemos? ¿Cuando el profesor nos está dictando una clase o cuando vamos en el autobús viendo un video o leyendo una nota sobre el tema? Probablemente la suma de todos esos. Ahora, hoy día la discusión que tú planteas es bien interesante porque ¿tiene sentido ir a un lugar a aprender? Fíjate que la Comisión Europea, en la década pasada, en el 2008, publicó el Instituto de Prospectiva Tecnológica, anunció que para el 2015 la mitad de los estudiantes secundarios ya iban a dejar de ir a la escuela porque ya no iba a ser importante. Y para el 2020 casi no iban a quedar en escuela secundaria. Y estamos viendo que las fechas nos dicen que eso no es tan así. ¿Y por qué? ¿Porque no hay acceso a información? Probablemente no. Ya tenemos mucho más información que nuestros padres y nuestros abuelos. La escuela o la secundaria juega un montón de otras funciones que solamente la transferencia de información. Es un espacio de socialización, de construcción de ciudadanía, de definición de identidad, de expresión de amistades, de un montón de otras cosas. Lo que podemos quizás, y ahí sí coincido absolutamente, es repensar para qué dedicar ese tiempo. Mira, déjame usarte un ejemplo cercano pero no idéntico, las bibliotecas. Muchas bibliotecas en Estados Unidos se han dado cuenta que los estudiantes van, o los lectores van a las bibliotecas y ya no consultan los libros. O casi no consultan una parte importantísima del stock de libros que tienen. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho un análisis y han dicho, del 100% de los libros que tenemos, el 80% los piden una vez al año o 2 veces al año. Vamos a quitarlos de la biblioteca y los vamos a llevar afuera de la ciudad, y cuando alguien lo pida, le decimos que al día siguiente se lo traemos. Y vamos a ocupar todos los espacios que liberamos para un lugar de socialización, para un lugar que se parece a una cafetería, donde los estudiantes están trabajando, leyendo en digital y qué sé yo, ¿no? Es decir, repensar el espacio para valorar mejor las posibilidades que hay. Yo creo que la escuela y la universidad están en ese proceso, no sé si a la velocidad que queremos, pero para hacer eso hay que entender que el valor de lo cognitivo tiene que buscar un buen balance con lo socioemocional, con lo social. Me gusta mucho esto que me estás diciendo porque me da también nuevas ideas. Por un lado, el no ser tan agoreros como somos siempre, decir, Dios mío, es que algo va a cambiar y va a sustituir todo. Yo recuerdo cuando se decía aquello de que si el cine o la televisión iba a matar al cine, si ahora el internet va a matar a la televisión, etcétera, etcétera, y de repente parece que estamos en un entorno donde la universidad o los centros educativos van a desaparecer. Yo coincido contigo en que no es así, pero que es fundamental repensar qué vamos a hacer en esas 4 paredes, e incluso si esas 4 paredes tienen que ser paredes de hormigón o quizá, por buscar una metáfora, paredes de cristal, en donde nos podamos ver más unos a otros, pero estamos muy acostumbrados a ese enseñar de uno a otros
en lugar de aprender con otros, que es hacia donde deberíamos ir. Creo que ahí las nuevas tecnologías nos pueden ayudar mucho. ¿Cómo ves tú este aprendizaje colaborativo? En primer lugar, decir que coincido absolutamente. Las escuelas deben tener, ojalá, ventanas más grandes y puertas más anchas. No solamente para traer la sociedad a la escuela, sino para llevar la escuela a la sociedad. Entonces, reducir estas brechas donde... Tanto es así en la universidad que llamamos el claustro, ¿no? Un espacio de encierro, y eso es lo que tiene que cambiar de manera radical. Ahora, todas las de estructuras colaborativas, de lo que antes se llamaba la arquitectura de la participación en la década pasada, ¿no? Y hoy día contamos con una enorme cantidad de herramientas para eso. Algunos libros dicen, la persona más inteligente en la sala de clases es la sala de clases, es decir, donde hay posibilidades donde todos puedan transferir conocimiento. Cuando se hacen investigaciones sobre el impacto de la tecnología en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, la verdad es que los resultados son bastante desiguales. En algunos lugares se muestra que hay mejoras, en otros que no, y en la gran mayoría de los casos hay zonas grises, ¿sí? Pero investigaciones de John Hattie, por ejemplo, muestran que cuando la tecnología se utiliza bajo estructuras colaborativas, donde hay varias personas trabajando en equipo, apoyados o potenciados por una tecnología, la tecnología juega un valor fundamental. Y entonces... es interesante porque lo menos valioso es la tecnología, es el espacio de construcción de saberes con otros. Nosotros somos animales eminentemente sociales, entonces en la medida en que tenemos posibilidades de transferir, de escuchar, de vernos, hay posibilidades de aprender. Hace pocos días la OECD presentó los resultados de su última prueba de resolución de pruebas de manera colaborativa. Y los resultados son súper interesantes. Primero dice que las habilidades cognitivas no son transferibles inmediatamente a habilidades sociales. Es decir, son tipos de habilidades que se desarrollan en entornos y bajo circunstancias distintas. De nuevo, no nos falta con tener solamente cerebritos, necesitamos tener personas con capacidad de empatía y ponerse en la posición del otro. En segundo lugar, dice que las mujeres, las niñas, tienen mucha más capacidad de trabajo colaborativo que los hombres. Interesante. Tercero, dice que en espacios donde los sistemas educativos ponen mucho énfasis en las actividades físicas, educación física y deporte, hay alta correlación con las capacidades de colaboración. Y por último, y el que me parece más interesante en esta época actual, es niños que no son inmigrantes, que estudian en escuelas con inmigrantes, tienen una mayor correlación con mayores desempeños en colaboración. Es decir, en espacios de diversidad, y los sujetos que aprenden están en espacios de adaptación, están en mejores condiciones para trabajar en un mundo global. Entonces, todos estos elementos nos muestran que hay que recalibrar las prioridades de los sistemas educativos para dar espacio a estas posibilidades de colaboración que son fundamentales en el mundo que viene. En nuestra universidad estamos bastante obsesionados con crear espacios que faciliten de alguna manera este aprendizaje colaborativo del que me estabas hablando. ¿Cómo imaginas tú que va a ser este aula del futuro? Bueno, si tuviera una bola de cristal yo no estaría aquí, pero te puedo decir las cosas que he estudiado que me parecen interesantes. Te voy a mencionar 3 experiencias que a mí me dan luces de cómo creo que nos podemos imaginar la escuela. Una es en Suecia, la otra en India y la tercera en Estados Unidos. La primera en Suecia se llama Kunskapsskolan, es un nombre difícil, y entonces lo que hacen ellos es, el estudiante negocia con el docente una serie de tareas, el estudiante va aprendiendo por su cuenta, si se pierde tiene al docente cerca, y entonces van revisando cada cierta cantidad de días. Entonces todo el énfasis está en aprendizaje autodirigido y después de eso hay una puesta en común en trabajo en equipo con los estudiantes. Esto ahora se ha multiplicado y se ha replicado en India y en Inglaterra. Otro ejemplo interesante en la India, en el sur, cerca de Bangalore, se llama Agastya. A alguien se le ocurrió, un empresario, un banquero, se le ocurrió desarrollar una especie de centro de innovación científica para niños de bajos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a buscar a los niños en autobuses a los distintos pueblos de las zonas y los traen a este lugar donde trabajan con científicos en laboratorios, despiertan la curiosidad de los niños, despiertan la capacidad de hacerse preguntas que no se habían hecho. Juegan con magnetos, ¿no? Están obligados, en vez de, al revés de los museos que dicen no se puede tocar aquí, es por favor toca lo más posible, van experimentando y van despertando un montón de intereses en niños cuyos padres a veces no saben ni leer ni escribir y ahora están empezando a ganar premios en la Academia de la Ciencia. Ha sido tal el éxito que dicen que a fin de esta década van a haber prestado servicio a 50 millones de niños. En India todas las cosas son grandes. Y el tercer ejemplo se llama High Tech High, está en San Diego, en Estados Unidos. Es una escuela de secundaria muy popular. Pueden entrar niños de cualquier estrato económico, no hay que pagar,
pero hay que ser elegido. ¿Y por qué es tan atractivo? Porque el estudiante y el docente son pensados como diseñadores. Entonces se presentan problemas que son relevantes para la comunidad y los niños y docentes tienen que trabajar en equipo para explorar posibles soluciones, aplicando todos los saberes disciplinares. ¿Y por qué es interesante y está conectado con esto que mencionas? Porque no hay divisiones de aulas. Todos los paneles son modulares y se pueden mover de una manera muy, muy flexible. Y entonces ahí tienen también, parecido a la experiencia de la India, el lema de no puedes jugar con ningún videojuego que no hayas creado acá. Esto de los paneles modulares me parece muy interesante porque es como una metáfora de lo que realmente tenemos que tener en nuestras cabezas, ¿no? Esos paneles modulares para modularnos y adaptarnos a lo que está por llegar. Es realmente interesante. Déjame que ahora nos centremos un poquito más en la tecnología. ¿Cómo se puede utilizar los avances tecnológicos de los que disponemos en este momento dentro del aula con nuestros estudiantes? Déjame responderte la pregunta primero a un nivel conceptual y después a un ejemplo. Hay por lo menos 3 formas de entender el uso de la tecnología en el aula. Uno que es nuevas tecnologías con viejas pedagogías, es decir, nuevos aparatos para hacer cosas viejas, que lo vemos muchísimo en muchas escuelas del mundo. Hay un segundo nivel que es utilizar nuevas tecnologías para hacer mejoras incrementales. Es decir, si en vez de mostrar el cuerpo humano en una imagen en 2 dimensiones, ahora lo mostramos en una volumetría, bueno, hay una mejora en la experiencia. Las investigaciones nos muestran que no hay una mejora sustantiva en los procesos de aprendizaje con ese tipo de estadios. Y hay un tercer nivel, que es muy interesante lo pedagógico y quizás un poco aburrido lo tecnológico, que son cuando se generan transformaciones en la relación entre el docente y el estudiante. Por ejemplo, cuando hay estudiantes de distintos países, en distintas lenguas, negociando a través de una videoconferencia un concepto y construyendo algo de manera remota y conjunta, ¿no? De nuevo, desde lo tecnológico no es tan fascinante, desde lo pedagógico es enormemente valioso. La capacidad de comunicación, de colaboración, de liderazgo, de negociación, segundas lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a un ejemplo concreto. En Uruguay, donde yo trabajo, todos los años se convoca a grupos de jóvenes de primaria, secundaria, a pensar con herramientas de robótica, sensores, sistemas de programación, sensores físico-químicos, problemas que son relevantes para la comunidad. Este año se hicieron una convocatoria y se definieron 2 problemas serios, el agua y energías renovables. Y entonces se logra todo un sistema educativo pensando en posibles innovaciones. Niños pequeños de primaria hacen diagramas muy básicos de flujos de agua y niños más grandes hacen sistemas de extracción de agua real en pozos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logras con eso? Logras conectar la escuela con otras experiencias, logras conectar distintas disciplinas, haces que el docente no sea solamente el que enseña, sino el que aprende, trabaja en equipo, desarrollas un montón de habilidades blandas y entonces estamos hablando que la tecnología es importante, pero juega un papel secundario, porque lo importante es todo el otro proceso creativo. A mí me parece que es un buen ejemplo para pensar. Es un ejemplo fantástico, fantástico de tecnología aplicada como se debe aplicar, ¿no? Yo siempre digo que en esto de la tecnología hay que ser muy prudentes para no dejarse arrastrar por lo que yo llamo los fuegos de artificio. ¿Cómo ves tú que la inteligencia artificial de la que tanto se habla ahora y estos lenguajes naturales pueden implementarse en el mundo de la educación? Las cosas que están ocurriendo con inteligencia artificial son realmente impresionantes. La capacidad de los software de aprender, reconocer texto, imágenes, audio, son realmente sugieren un futuro muy distinto al que estamos viviendo. Sin embargo, yo he tenido la posibilidad de trabajar bastante cerca a la gente de Watson, de IBM, y me reúno con ellos más o menos cada 6 o 8 meses. Y si bien, como te digo, me gusta mucho lo que están haciendo, siento que falta una enorme distancia para que eso se conviertan en dispositivos que nos ayuden a aprender mejor. Pueden ayudarnos en otras cosas, ahorrarnos tiempo, ahorrarnos esfuerzo, pero las personas aprendemos no solamente con datos y reforzamientos, sino que con estímulos emocionales. Y entonces yo no estoy seguro que todavía haya alcances en esa línea. Sin embargo, esto es un buen momento para pensarnos como personas. Es decir, en un momento en que las máquinas se hacen más inteligentes, es un buen momento para decir, bueno, ¿qué cosas tenemos que aprender? ¿Qué enseñarle a los que no son máquinas? ¿No? Y entonces, a mí lo que me gusta de esta discusión es que nos vuelve a la esencia de humanos, ¿no? La capacidad de compartir, la capacidad de colaborar, la capacidad de empatía, la capacidad de sentir con otros, juegan un papel fundamental porque no son capacidades que las máquinas pueden construir. Entonces, en ese sentido, una vez más, la tecnología de punta nos vuelve a las viejas preguntas de cómo hacer una educación más humana. Me gustaría ahora
bajar un poco a otro concepto que de alguna manera está ligado con la tecnología, pero no es tecnología, y es el concepto de la creatividad. Mira, permíteme que te cuente una anécdota. Yo tengo un hijo de 5 años, se llama Marcos, y cuando tenía 3 añitos y él empezaba a colorear sus dibujos, pues coloreaba, por ejemplo, un tren, y siempre que coloreaba se salía de la línea por todos los lados, coloreaba de aquella manera, pero él estaba muy orgulloso y todos de sus dibujos. Ahora que tiene 5, colorea fantásticamente y nunca sobrepasa el contorno. Utiliza bien los colores. Esto lo he aprendido en la escuela. Y cuando yo iba a hablar allí con los maestros y les decía, hombre, y me decían, no, claro, es que los límites son importantes, la disciplina. Y yo decía, bueno, pero igual no son dos conceptos contradictorios, porque en ese viaje me da la sensación, y aquí es a donde quería llegar, que Marcos ha perdido espontaneidad y creatividad de sobrepasar las líneas, ¿no? Yo creo que en todo este entorno tecnológico la creatividad también es muy importante. Entonces me gustaría saber cómo configuras, qué entiendes tú por creatividad, cómo visualizas la creatividad. Y fíjate, otra segunda pregunta, y es, ¿hemos hablado del aprendizaje invisible? ¿Esa creatividad se puede y se debe enseñar en la escuela o debería ser una creatividad aprendida por aprendizaje invisible? Muy bien. Bueno, para mí, creatividad es ver problemas que otros no han visto. Combinar ideas para resolver un problema y básicamente ser capaz de combinar disciplinas y contextos que no necesariamente dialogan para encontrar una solución. A alguien se le ocurrió que los vehículos estaban casi vacíos y la gente conducía a su oficina con el vehículo vacío y otras personas estaban esperando mucho tiempo el autobús, ¿no? Y alguien vio en ese vehículo con 3 asientos vacíos una oportunidad, un problema que otros no habían visto. Y lo mismo ocurre con un montón de habitaciones o cuartos que están vacíos en las casas de gente y otro dijo, hay gente que le gustaría alojar ahí, ¿no? Es decir, la posibilidad de ver un problema que otros no habían visto como un espacio de creatividad. Ahora, ¿dónde está el desafío? Que hoy día en entornos de abundancia de información pareciera que adolecemos de un nuevo problema, una suerte de lo que yo llamo una ignorancia digital. Es decir, en entornos hiperconectados, sumamente ricos en diversidad de información y oportunidades, pareciera que nos limitamos a hablar con los que piensan parecido a nosotros, pareciera que nos limitamos a consumir siempre los mismos canales, pareciera que interactuamos solamente con los dispositivos que están de acuerdo con lo que nosotros pensamos y reducimos el enorme océano de oportunidades a cosas muy, muy limitadas, ¿no? Y entonces ahí es fundamental lo que tú mencionas, que tiene que ver con cómo hacer para romper los límites. La creatividad siempre se genera en los bordes, en la escasez, en la dificultad, en las problemáticas, en nuevos desafíos, ¿no? Y yo creo que la escuela puede ayudar a acercar esos bordes cuando hay posibilidades de convertir la escuela en un laboratorio, en una incubadora, en un espacio de emprendimiento, puede ser un emprendimiento social, para ir y empujar un poco al límite y ver cómo sacar cosas donde no necesariamente se esperaba que hubiera. Y ahí es donde podemos volver a rayar el dibujo de la línea del tren más allá de los bordes, pero eso no necesariamente va a ocurrir en el aula. Los usos más interesantes y donde hay más desarrollo de habilidades digitales, lo que muestran investigaciones internacionales, es en el hogar. Entonces lo que tenemos que hacer no es pensar que el uso de la educación, de la tecnología en la educación va a ser solamente en espacios formales, sino que construir puentes con otras instancias es fundamental. Ya sé que antes me has dicho que no tienes una bolita de cristal para adivinar el futuro, pero imagínate que la tenemos aquí enfrente de nosotros por un momento. Si la pudieras mirar y ver ese futuro, ¿cómo imaginas el perfil del maestro, el profesor del siglo XXII? Yo creo que el futuro ya está aquí, pero está mal distribuido, como decían por ahí. Yo creo que ya tenemos profesores del futuro y probablemente nosotros también tuvimos profesores del futuro. La pregunta está en si está la cantidad suficiente de profesores del futuro. La literatura suele sugerir que el docente no ha de ser el centro de la transferencia de conocimiento, sino que un facilitador. Y me parece bien, pero yo creo que podemos ir un poco más allá. A mí me gusta la idea de pensar al docente como cuando uno va a tomarse un barco y hacer un viaje largo, o como cuando uno va a subir una montaña y caminar por muchos senderos. Como el concepto del Sherpa. Cuando subes una montaña muy grande, el Sherpa no te toma en brazos. El Sherpa no te dice exactamente cada piedra cómo tienes que sortearla, pero te orienta, si te caes te ayuda a levantarte y te da un empujón, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto ya en el aula? Bueno, probablemente que el docente no necesariamente va a ser el que te va a dar en la mano cada contenido, pero tiene que ayudarte a enfrentarte a resolver los conflictos cognitivos que hoy día ocurren en un entorno de abundancia enorme de información. Internet está repleto de conflictos cognitivos. Internet es la pregunta, no es la respuesta.
Y entonces el docente te ayuda a conectar esto, no solamente a curar contenido, sino que además a reflexionar sobre las contradicciones que tiene la vida real. Así me imagino un docente, un docente que aprende un docente que enseña pero también aprende y que genera una estructura mucho más horizontal y mucho menos autoritaria en términos de el docente no tiene por qué tener todas las respuestas. El docente no tiene por qué tener todas las respuestas, efectivamente. ¿Y el estudiante? ¿Cómo imaginas entonces también en ese siglo XXII cómo es el perfil del prototipo de estudiante del siglo XXII? Pensando en el viaje, me lo imagino como una persona que está lista para hacer un viaje por la selva o un viaje en alta mar, es decir, que cuenta con algunas herramientas, algunas brújulas, algunas metodologías, pero que por sobre todo tiene sed de conocimiento, ¿no? Y sed de conocimiento significa buscar preguntas, no solamente las respuestas para el examen, tiene que ver con ir más allá de lo que te enseñan. Y como dice Siemens, tratar de conectar el currículum con otros saberes. En la posibilidad de hacer esa simbiosis, de conectar dos puntos, está el real aprendizaje porque es cuando puede trascender la educación formal. Y eso es lo que yo quisiera ver en las nuevas generaciones, ¿no? Exploradores de conocimiento, arquitectos de conocimiento, más allá de cualquier saber disciplinar que tengan.